Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una programación más de los programas de psicología del deporte que tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana. El día de hoy, yo me presento con ustedes una vez más para las personas que no me conozcan o para las personas que estén viendo por primera vez este programa. La intención que tenemos con estos programas es fomentar y difundir un poco al respecto del área de la psicología del deporte, de algunos ejercicios, algunas estrategias, algunas tareas de cierta utilidad que nos pueden ayudar para llevarlas de la teoría o de los diferentes escenarios a la práctica y sobre todo para ustedes los interesados en materia de deporte, en materia de entrenamiento físico, en materia de psicología deportiva. El día de hoy vamos a hablar al respecto de diferentes estilos de aprendizaje que podemos llegar a tener en el proceso de enseñanza y aprendizaje del deporte. Como sabemos, no todas las personas aprendemos de la misma manera. De hecho, es muy raro que alguien aprenda de la misma manera o de la misma forma que alguna otra persona. Todas las personas tenemos algunas fortalezas o algunas virtudes para aprender de ciertas formas y también algunas deficiencias o algunas limitaciones para aprender de otras formas. Entonces, el día de hoy vamos a explorar y vamos a darle continuidad a un tema que nos hizo el favor de iniciar mi compañero Alan la semana pasada al respecto de estos tipos y estilos de aprendizaje. El día de hoy los vamos a complementar, pero sobre todo también quiero hacer la presentación justo de algunos miembros y deportistas que han sido deportistas universitarios o diferentes deportes, para que nos puedan compartir y puedan vivir mano a mano la experiencia de cómo les ha funcionado, cómo les ha eh, favorecido un tipo o un estilo de aprendizaje. Entonces seguiremos repasando algunas de las temáticas que vimos la semana pasada y posteriormente lo comentaremos y lo compartiremos con los invitados que tenemos el día de hoy. El día de hoy tendremos a dos invitados. De entrada, ahorita tenemos a Víctor Samuel Cruz, que es jugador del equipo representativo de béisbol. Me parece que ya está aquí en la línea. Si podrías presentarte y saludar, Víctor, por favor. Sí, claro, Raúl. Hola. Hola, buenos días. Yo soy Víctor Samuel Cruz León. Soy de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y estoy en el representativo de béisbol de ahí en CEU. Ok, perfecto. Muchas gracias, Víctor. Y justo se va conectando y va ingresando el otro atleta y el otro atleta y entrenador que también conozco, que también fue deportista universitario en su momento. Eh, él es Jesús Aguilar, y Julio. él, Julio, Julio Aguilar. Y él también, también fue deportista representativo y nos va a compartir en su momento él un poquito al respecto de su experiencia y su perspectiva desde como deportista y también ahora un poquito al respecto de la experiencia que ha tenido como entrenador y las formas que ha encontrado y que hemos encontrado para facilitar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, pues, sin más por el momento, les seguiré compartiendo yo y en la medida en la que vayamos avanzando en la sesión, les iré preguntando algunas cosas de cómo han vivido ustedes su experiencia. De entrada, me gustaría preguntarles a alguno de ustedes, al que guste contestar y al que guste responder, eh, ¿cuántos tipos de aprendizaje creen que hay o que conocen o que consideran que puede haber? No solo del deporte, sino en general. ¿Cuántos tipos de aprendizaje creen que hay? Formas. Pues los que yo más o menos de los que trabajo es kinestésico, visual y auditivo. ¿Ok? ¿Tienes algún ejemplo de esos que mencionas, Samuel? O sea, ¿cómo es que trabajas o cómo es que entrenas esos estilos? Claro. Supongo que kinestésico
Digamos en el ejemplo del deporte, lo más fácil es ver cómo lo hacen los demás y intentar imitar. Mm, En el caso de mm, la cuestión académica, por ejemplo, en alguna clase, mm, podría ser que te pasen a resolver algún ejemplo o de alguna manera que tú hagas lo que quieres poner en práctica. Para visual, yo creo que en el caso del deporte, em, eh, pues ahora sí que como cuando anotan las jugadas en el pizarrón, cuando tienes que poner atención a las señas, ahí estás usando más tu capacidad para ver y ahora sí, tú hacer la reacción, ¿no? Al estar viendo. ujú. Y, y pues en, en la parte académica, pues lo más que haces es estar viendo el pizarrón, escucharla. Bueno, más que nada ver los apuntes, ver tus propios apuntes, lo que nota el profesor. Y en el caso auditivo, mm, pues ahora sí que escuchar lo que te dice tu profesor, tu coach, tu entrenador, y poner atención a ciertos detalles que te ayudan ahora sí que a progresar o a em, aprender nuevas cosas. Ok, muy bien, perfecto, Víctor. Está excelente. Digo, los ejemplos que mencionas nos sirven mucho y justo ahorita en un momento los vamos a abordar para definir pues, justo cuáles son, por qué funcionan de diferentes maneras. Y nada más tú mismo, Samuel, me gustaría preguntarte, ¿con cuál estilo te sientes más cómodo o crees que se adapta mejor a ti? Me parece que yo soy bastante visual. Yo, em, en mi experiencia personal, soy muy bueno para imitar, mm, ahora sí que para estar viendo algo y procesarlo. ¿Ok? Perfecto. Entonces tú consideras y sientes que de la parte visual es donde es una de tus fortalezas, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Julio, ¿se te ocurre algún otro ejemplo o alguna otra situación en donde se aplique alguno de estos tipos de aprendizajes o diferentes tipos de aprendizajes? Sí, siento que también depende mucho la habilidad o el conocimiento que quieras aprender para que sea más fácil o más práctico el aprendizaje. De acuerdo, a poner un ejemplo. Si quieres aprender un movimiento, es más fácil hacer el movimiento, bueno, para aprenderlo, que leer sobre el movimiento. Ok, Entonces, en cambio, si tú quieres a lo mejor aprender un concepto nuevo sobre, mm, no sé, alguna definición, pues en vez de que hagas como el movimiento, la definición, pues es más fácil como leer el concepto. Entonces ok, siento que también depende lo que busques a aprender, esa habilidad o ese conocimiento, adquirirlo, para enfocarte más como en ese, ese método para aprender esa habilidad. ok. Entonces, como que a veces siento que esa parte que mencionas que somos más visuales, auditivos, o siento que a veces depende más, no tanto de uno, sino como de la habilidad que uno quiere aprender Ok. o dominar. O sea, sí, por lo mismo, caso el ejemplo, en el deporte, si vas a aprender una jugada o una táctica, pues sí, a lo mejor primero hay que explicarlo en el pizarrón, pero si nada más haces en el pizarrón y nada más lo explicas en el pizarrón 1000 veces y nunca la practican, pues tampoco nunca va a salir y viceversa. Si nada más la practican y la practican, pero nunca la pones en el pizarrón, pues igual como que no va a tener esa, no se va a amalgamar, o sea, no va a llegar ese dominio del movimiento o de la estrategia. Entonces siento que tiene que, que ser como parte de un conjunto de procesos para poder aprender la habilidad. Ok, está excelente y es bastante complementario lo que tú mencionas, Julio, con lo que mencionó Samuel, justamente. Voy a tratar de aterrizarlo para entonces ya dar pie a la continuidad del tema que estábamos mencionando.
Estoy completamente de acuerdo en que hay información o hay tipos de conceptos o de habilidades o de gestos técnicos o algo por el estilo, que hay algún tipo de información que se adapta mejor para un tipo de aprendizaje u otro. Es decir, pues como bien mencionaste, a lo mejor leer al respecto de un concepto es más fácil verlo o incluso escucharlo que a lo mejor hacer el concepto, ¿no? Más si hablamos de otro tipo de conceptos más abstractos o más, o más físicos, por ejemplo, o algo por el estilo. Bueno, físicos me refiero, por ejemplo, a leer sobre aceleración, o leer sobre velocidad, o leer sobre parábola, o algo por el estilo. Pero también hay otro tipo de información que funciona mejor al ejecutarla y se entiende y se aprende mejor que al simplemente leer de cómo tirar una canasta de tiro libre, ¿no? Creo yo que en muchos casos es complementaria la información, pues es complementario lo que llevamos a cabo, el proceso que hacemos con la parte de leer, el escuchar, el, el ver al respecto de ese concepto, de esa idea o esa información. Entonces sí, voy de la mano con que hay formas para ejecutar o para llevar a cabo ciertos, por ejemplo, la parte táctica de un partido de béisbol, de un partido de fútbol, un partido de voleibol, de integrar la información que viene en el pizarrón con la información que se practica en cancha. Y de la mano, por ejemplo, si solamente se está ejecutando en cancha, ejecutando en cancha, ejecutando en cancha, a lo mejor se mecaniza, pero a lo mejor no se razona el por qué se hace o para qué se hace. Entonces, para poder entender bien esas ideas o esas estrategias o esas jugadas, es importante que no solamente se lleven a cabo porque sí, sino que también venga integrada o venga complementada con la información del por qué, el para qué, que se explique de diferentes maneras. Esa es parte de las conclusiones que tenemos y que vamos a llegar el día de hoy. Y de la mano de lo que comentó también Samuel, sí es probable que una misma información sea más fácil de asimilar para una persona que para otra. Es decir, si yo en mi cuaderno de repente estoy explicando una jugada y a lo mejor y visualmente Samuel tiene más familiaridad o está más adaptado, tiene más cercanía con ese tipo de imágenes, de dibujos, de diagramas, de formas de expresar la información, a lo mejor a Julio le va a costar un poco más de trabajo asimilar esta misma explicación de esta manera. Pero si me muevo en el campo de la forma en la que estoy explicando esto, a lo mejor es más fácil que Julio lo entienda, a diferencia de Samuel. Entonces, de ahí la importancia de complementar y de integrar justo la información que tenemos en- de diferentes formas, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan como alguna duda, comentario o algo por el estilo, sino para continuar y darle ya lo siguiente. Bien, ¿todo bien? Excelente. Igual le invitamos a la gente que nos está viendo, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos puedan escribir para justo resolver algunas de las dudas al final de la sesión. Y también para comentarles que normalmente hacemos un cuestionario mm, y al final de los programas, de los 3 programas que vamos a tener a lo largo de estas semanas, se entrega una constancia de participación a las personas que hayan contestado adecuadamente el cuestionario. Entonces, al final del programa se va a dejar el cuestionario en los comentarios y para que lo puedan contestar las demás personas. ¿Vale? Muy bien. De entrada, con relación al tema que nos atañe de los estilos de aprendizaje, tenemos bien que hay diferentes estilos, el estilo visual, el estilo auditivo y el estilo kinestésico. Estos 3 estilos ya los mencionaron un poco la semana pasada, antes estoy con mi compañero Alan, y con relación a algunas de las características que cada uno de estos estilos tienen. No son los únicos, de hecho hay más estilos, e incluso si lo podemos derivar un poco más y ser un poquito más específicos, incluso nos podemos meter a temas de la memoria, de temas de cómo retenemos la información, de incluso la parte lectora y entre otros procesos y funciones este,
de razonamiento que puede tener el cerebro y el sistema nervioso. Pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar principalmente en esos tres que justo los había mencionado ahorita Samuel. Y dentro de esos estilos, ya mencionamos que de entrada los seres humanos somos una especie que es muy visual. De hecho, las personas que, que pierden la vista después de haber tenido vista a lo largo de su vida, pues tienen una gran, evidentemente perder un sentido es un cambio muy fuerte y muy duro para cualquier persona, pero además este, dependemos de repente tanto de la vista que es demasiado limitante el perder en un sentido como la vista, a diferencia de repente eh, perder algún otro sentido, como a lo mejor, por ejemplo, el olfato. A lo mejor el olfato no nos va a limitar tanto para, para movernos, para relacionarnos, para interactuar con el mundo, con el medio y demás. Si nos va a limitar en algunas cosas, a lo mejor vamos a perder la capacidad de detectar algunos alimentos que estén en mal estado o algo por el estilo, pero fuera de ese tipo de circunstancias, incluso un alimento podemos ver que está en mal estado por cómo se ve, este, además de cómo huele o algo por el estilo. Entonces, a lo que voy es que somos seres que dependen demasiado de la vista. El aspecto visual abarca una gran cantidad de espacio dentro de la necesidad de nuestro sistema nervioso. Aún así, pues hay personas que pueden tener un mayor porcentaje o un mayor predominio de otros estilos de aprendizaje, como es el auditivo o como es el kinestésico. De hecho, la mayoría de deportistas suelen tener cierta preferencia por el aprendizaje kinestésico, por querer aprender los movimientos o querer aprender los gestos, las tareas y demás, pues haciéndolas o llevándolas a cabo, y no tanto leyéndolas, no tanto escuchándolas y demás. Esa es una característica que no digo que en todos, pero que sí en muchos deportistas de repente nos, este, nos caracteriza o que caracteriza a los deportistas. Dentro del aspecto visual, tú, Víctor, mencionaste algo súper importante y que quiero separarlo, porque hace un momento dijiste que te servía mucho el ver a alguien haciéndolo y después hacerlo, o después llevarlo a cabo. Esa es una combinación de dos estilos de aprendizaje. Primero el visual y después el kinestésico. Eh, Hay un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje vicario. ¿Qué es el aprendizaje vicario? El aprendizaje vicario fue propuesto por un psicólogo que se llamó Albert Bandura, y dentro de muchas propuestas y muchas proposiciones que tuvo Bandura, una de ellas fue justo el aprendizaje social o el aprendizaje vicario. ¿Y a qué nos referimos con esto? El Bandura de repente decía que somos personas que pueden aprender a través de los errores de los demás. De hecho, pues existen muchas frases y existen dichos con relación a ese tipo de formas y ese tipo de estilos. ¿Por qué justo no necesitamos quemarnos para saber que el fuego es peligroso? Si vemos que alguien se está quemando y se está haciendo daño y está corriendo peligro. Si vemos que alguien se lastima o que alguien tiene alguna problemática o algún daño, no necesitamos vivir esa experiencia y vivir ese dolor para poder empatizar y para poder aprender de esa situación y entonces evitarlo. Así como en situaciones riesgosas tenemos como especie esa capacidad de detectar y ver algunas cosas que nos hacen daño o complicaciones, también tenemos la capacidad de aprender nuevos gestos o de aprender estrategias o de aprender aspectos técnicos o tácticos sin la necesidad de llevarlos a cabo por primera vez. Obviamente no vamos a ser perfectos, pero, por ejemplo, tú, Samuel, que te dedicas al béisbol, aunque no hayas lanzado nunca un tiro de básquetbol, seguramente has visto tiros de básquetbol en la tele, en partidos, en algo por el estilo. Y bueno, puede ser que sí hayas lanzado a la canasta en algún momento de tu vida, seguramente sí, pero si no lo hubieras hecho nunca, de todas formas, supongo que sí has visto en tu vida algún partido, algún tiro a canasta, algún
algo por el estilo, Sí. ¿sí? Y te ha tocado ver, por ejemplo, sabes, por ejemplo, cómo, es más, vamos a ponerlo como un tipo de ejercicio. ¿Podrías tú describirme cómo te imaginas que tiene que ser un golpeo de golf? ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, con mi experiencia de béisbol, yo lo relacionaría a un swing de bateo y nada más sería intentar aproximarme lo más que pueda con ahora sí que con la parte donde se golpea a la pelota de golf. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, ¿cómo eh, consideras que debería de ser tiro a un tiro de media distancia, un tiro libre en básquetbol? Em, Viéndolo ahora sí que en un partido o así, es diferente a como yo lanzo la pelota, pero supongo que lo más que puedo percibir es que se usa el, pues, todo lo que pueda de mi cuerpo para lanzarlo hacia en algún ángulo que favorezca pues la trayectoria de, del tiro. ¿Ok? Más o menos, ¿en qué ángulo, cómo sería el movimiento, cómo se te ocurre que debería de ser eh, el ángulo de tiro, cómo tendrían que estar los brazos, cómo se te ocurre que podría ser? Se me ocurre que pues tenga que partir de ahora sí que mm, inclinarme, tanto mis brazos como piernas, y terminar lo más estirado que pueda, digamos que si es de media cancha, a un ángulo mayor a 60 grados, como entre los 90 y los 60 pongamos de un ¿Ok? 80, 75. Sí, puede ser. Digo, la verdad es que no soy entrenador de básquetbol y tampoco es como que lo vaya a definir yo de una mejor manera, pero probablemente con lo que acabas de describir, puede ser que aunque no hayas ejecutado o no hayas llevado a cabo ninguna de esas situaciones, a lo mejor, aunque no hayas golpeado una pelota de golf o golpeado una pelota de tenis con una raqueta o hecho un lanzamiento a la canasta, por el simple hecho de haberlo visto con anterioridad o haber visto repeticiones, es posible que tengas una ligera idea de cómo se tiene que hacer y entonces ya después lo podrás llevar a cabo y lo podrás implementar en, en tu, en tus repeticiones o en tus ejecuciones. Entonces, pues bueno, a esta parte, como les mencioné, se les llama el aprendizaje vicario y es un estilo de aprendizaje que nos ayuda mucho y que es como muy funcional para las personas para poder este, replicar a partir de la imitación o a partir de lo que estamos observando. Y es algo muy curioso porque si lo pensamos también, las personas, o sea, el poder imaginarte a ti mismo realizando una acción o una actividad que nunca has hecho es un proceso relativamente bastante complicado. O sea, para nosotros le puede ser demasiado natural, pero es más hasta para cocinar, si de repente estamos viendo cómo se hacen unos huevos fritos solo por el estilo y uno se puede imaginar a sí mismo cómo los tendría que hacer o cómo los tendría que llevar para poder hacerlos y de repente hacerlos y que te salga la primera o la segunda, es un proceso pues, bastante complejo y que requiere muchísima capacidad o muchísima habilidad. Entonces, no es la única forma de aprendizaje visual, porque también justo podemos aprender a través de diagramas, a través de dibujos, de imágenes, de representaciones, de analogías y demás visuales, como por ejemplo lo que mencionamos un momento, en la parte estratégica de la estrategia de una táctica en cancha, por ejemplo, de los movimientos y demás. De repente imaginar que un jugador es una X
y el jugador rival es un círculo, y entonces cómo se van a tener que estar moviendo a lo largo de la cancha y cómo van a tener que ser los recorridos o los movimientos, representándote a ti mismo con una X, un círculo, un movimiento, pues también requiere una cierta habilidad y una cierta capacidad de aprendizaje importante, ¿sí? Y una habilidad importante. Entonces, mm, aquí es donde también podemos integrar la parte del poder observar, y al poder ejecutar, poder tener una mayor integración y un entendimiento de la información. Una forma de mejorar o de fomentar el aprendizaje visual también es a través de la retroalimentación de ciertos aciertos o errores en los videos, ya sea, por ejemplo, Julio es de atletismo y a lo mejor y él puede verse a sí mismo a través de videos en la mecánica o en los gestos técnicos que hacen una salida o en un lanzamiento o en un salto y de repente corregir a través de los videos o a través de las imágenes que está viendo. Igual lo mismo, ustedes, Víctor, Samuel, de repente en un partido puedes ver a lo mejor cómo se integraron o cómo funcionaron o cómo se coordinaron contigo y otros compañeros de equipo y ver a lo mejor si lo hicieron a tiempo adecuado, si se tardaron, si necesitabas hacerlo más fuerte, más rápido y a una siguiente ocasión entrenarlo y repetirlo, pero habiendo tenido un panorama visual, un panorama general de cómo tendrían que ser las cosas. Ya les mencioné hace un momento al respecto de lo que es un poco el aprendizaje vicario, que también es conocido como un aprendizaje observacional, un modelado, aprendizaje, y que se obtiene por la imitación de lo que hacen los demás. También pues puede ayudarnos a prevenir del peligro o de alguna situación arriesgada. Incluso cuando están analizando a un equipo rival, no sé, en un torneo regional, un torneo nacional, pueden ver, pueden ver quién, las fortalezas de un equipo rival contra el que van a jugar y cómo les hizo daño a otro equipo y de qué manera ustedes podrían como neutralizar o podrían, amortiguar esas fortalezas a partir de solamente verlos y a partir de solamente observar cuáles son las fortalezas o las debilidades que puede tener, un equipo rival contra el que van a participar. Entonces, bueno, esas son algunas de las, características del aprendizaje vicario. Ahorita vamos a ver, a mencionar o platicar un poquito al respecto del aprendizaje auditivo. No sin antes, Oye, una observación en cuanto al aprendizaje vicario que mencionas. ajá, dime, Julio. Siento que se podría ver como, por decirlo así, un arma de doble filo, ¿Ok? porque así como puedes poner a alguien a hacer el ejemplo y le sale bien y aprende, o tiene una idea mejor del movimiento que estés buscando enseñar, Ujú. siento que también inconscientemente si alguien llega a caerse o le pasa algún accidente, igual aprendes a tenerle miedo a ese Sí, movimiento, ¿no? Siento que sí, podría sí. ser como, por eso te digo, es un arma de doble filo, así como lo puedes poner de ejemplo con alguien y aprende, como puede pasar algo que siempre prevenimos, pero llega a pasar. Y también aprenden a tener miedo o aprenden o por ejemplo, en este ejemplo que pusiste de un partido. Así Ujú. como puedes ver los errores del equipo contrario que perdió para enfrentarte al otro, igual y es como que, oye, son muy buenos, no vamos a ganarles. Sí, Entonces ya aprendiste que a lo mejor bueno, no aprendiste porque no lo estás haciendo, pero sí como que ves, como si estás tratando de ponerte en la empatía en el otro equipo, puede ser como que digas, híjole, tal vez no pueda. Podría aplicar de esa forma, ¿no? En esos dos ámbitos. sí, porque justo ahí viene otra parte bien importante, y qué bueno que la mencionas, Julio, eh, que son algunos de les llamamos sesgos cognitivos que de repente tenemos las personas. A veces pensamos que algo es más difícil de lo que realmente es, justo sin siquiera haberlo hecho antes. O a veces porque a alguien le costó trabajo, ¿no? O sea, si a un compañero, no sé si en el box, a un compañero lo noquearon en el primer round y, y fue así muy, muy grande ahí la diferencia de niveles o algo por el estilo, pues a lo mejor y yo puedo llegar a tener mayor miedo, mayor, como acrecentar a un rival por el desempeño que tuvo previamente.
Pero entonces, y eso sí puede llegar a pasar por tener un, le llamamos sesgo cognitivo, porque al final no está tan aterrizado a la realidad, sino que la estamos distorsionando. Y la estamos distorsionando porque a lo mejor nosotros no tenemos tanta claridad con relación a nuestras propias habilidades, nuestras propias capacidades, nuestras propias fortalezas y demás. Entonces, una de las cosas más difíciles, pero también más importantes de hacer sería tratar de ser muy objetivos cada uno de nosotros con relación a nuestras propias habilidades y capacidades. Es más, cuando nos establecemos objetivos, las personas, a veces nos establecemos objetivos eh, sin aterrizarlos a la realidad. Y es decir, por ejemplo, vienen pruebas físicas y cada año me hacen pruebas físicas y durante 3 años consecutivos, cuando me toca hacer una prueba de salto vertical o de salto horizontal, sin impulso ni nada por el estilo, suelo saltar en el horizontal 3 metros, 3 metros y medio. Vamos, pongamos que 3 metros, que es un salto decente, pongámoslo así. Entonces, si de repente digo, este año voy a saltar 5 metros y considero y que voy a saltar los 5 y estoy completamente decidido y convencido que voy a saltar los 5 metros, pero realmente ni en mis entrenamientos, ni en mis resultados, ni en mi trabajo en el gimnasio, ni nada por el estilo, ha mostrado alguna diferencia como para saltar, valga la redundancia, saltar de una marca de 3 metros a 5 metros en el salto, ¿no? Entonces, mm, ahí es no ser objetivo y no ser autocrítico y no tener como los objetivos tan aterrizados a la realidad. Y a lo mejor y sí puedo establecer un objetivo de saltar 3 metros con 15 centímetros, con 30 o hasta 40 centímetros, tal vez, mejorando algunos aspectos técnicos y demás. Pero pasar de 3 metros a 5 solamente por decidirlo, tampoco está tan aterrizado a la realidad. También son sesgos cognitivos. A veces, como bien mencionaste, nos puede dar miedo a algo que no necesariamente debería de darnos miedo porque nos sintamos inferiores a lo que a las capacidades que realmente tenemos. O a veces podríamos, considerarnos muy superiores o con capacidades muchísimo mayores a las que realmente mostramos o a las que realmente tenemos. Pues de ahí la importancia de buscar, tratar de ser muy objetivos con nosotros mismos. Porque también, supongamos que a mí me gusta el parkour, me gusta ver las carreras y las competencias de parkour y me parecen increíbles y en algún momento si me salgo a correr a la calle digo, no, estaría increíble que ahorita salto ese bote de basura o me trepo a esa casa o esa pared y voy a hacer giros y saltos, pero de saber cómo se puede hacer y de tener la intención y las ganas a que realmente intente hacerlo porque piense que me va a salir a la primera, pues hay un mundo y hay una brecha enorme de diferencia entre lo que sé que se podía hacer o que podría hacerse con lo que realmente podría llevarse a cabo, que en hechos ya podría concretarse. Entonces, sí, Julio, regresando a, a, a tu comentario, sí nos puede jugar en contra también. Y ahí depende mucho de justo estos sesgos cognitivos, que también estaría interesante comentarlos en alguna sesión, algún programa, específicamente hablar de estos sesgos cognitivos, que pues también hay diferentes tipos de sesgos que de repente las personas nos podemos hacer hacia nosotros mismos. Y una consideración adicional que podemos llegar a tener es que también influye el aspecto motivacional o el aspecto emocional en el estilo o en la forma de aprendizaje que podemos llegar a tener. Pero eso lo voy a mencionar al final para no saltarme tantas cosas. No sé si quieras comentar algo, Samuel, mientras. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues me gustaron algunas citas que de repente estaba encontrando mientras estaba preparando la plática del día de hoy, donde menciona que la enseñanza es más que impartir conocimiento, sino que también involucra inspirar el cambio, es decir, que el aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento. Y de aquí, algo que integro o algo que rescato es la importancia que se tiene por poder comprender las cosas
de la mejor forma posible, integrando la mayor cantidad de información y absorbiendo los elementos que conllevan cada una de las cosas. Bien dicen que muchas veces cuando quieres saber que realmente entiendes y que realmente sabes algo, pues tienes que explicarlo, tienes que compartirlo para saber si lo puedes, si puedes asimilar y puedes integrar la información de forma adecuada hasta el punto en el que puedas no solamente entenderla para ti, sino para poderla compartir, porque entonces ya sabes que hay ciertas cosas qué hacer y ciertas cosas que no hacer, de cómo cometer aciertos y cómo evitar errores, y lo puedes compartir y lo puedes manifestar. Mm, Luego tenemos el aprendizaje auditivo, que es que justamente cuando algunas personas pueden aprender mejor la información al escuchar las instrucciones, los eventos y los hechos. Y este estilo integra la información pues acompañada de las experiencias previas y conocimientos adquiridos y relaciona también lo que aprenden y ejecutan gracias a la parte auditiva. Eh, Como bien mencionaste, Samuel, al inicio, a lo mejor en la parte auditiva y como también mencionó Julio, dependiendo del tipo de información, a lo mejor en la escuela nos viene bien escuchar una clase y escuchar la información, y escuchar los hechos, y escuchar los antecedentes y demás. O por ejemplo, las instrucciones en la parte deportiva, en las instrucciones de un gesto técnico o las instrucciones de las jugadas que van a hacer y demás. Yo he visto que, por ejemplo, en béisbol, o sea, de entrada les explican y les enseñan las jugadas y primero se las dicen, pero además de decírselas, después se las muestran de cómo se van a llevar a cabo y además después vienen las señas que cada equipo tiene o que puede crear para representar cierto tipo de jugadas. Entonces, de repente alguien, o sea, una seña o una señal puede ser auditiva, o sea, puede ser un chiflido, puede ser un grito o algo por el estilo, o puede ser una marca, que sería una parte visual, o, o un movimiento. Entonces, mm, hay personas, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, y a veces los entrenadores se enojan y se molestan por esa parte. Cuando un entrenador está dando una explicación, hay jugadores o deportistas que se voltean y bajan la cabeza y están escuchando, porque pareciera como que ellos entienden mejor si están escuchando con mucha atención lo que están diciendo, pero hay entrenadores que se molestan y se enojan porque piensan que no están poniendo atención, porque estamos muy acostumbrados a que si me estás poniendo atención es porque me tienes que estar viendo a los ojos. Y a lo mejor ahí es donde recae la importancia de saber e identificar y conocer cuáles son las principales fortalezas o los estilos de aprendizaje que predominan para cada uno de los jugadores, pues para saber si realmente no me está poniendo atención y está a lo mejor con una actitud negativa o está distraído o está desconcentrado o al contrario, está concentrándose tanto que tuvo que girar la cabeza para no distorsionar como su cerebro y no meter más información a su cabeza y solo poder integrar la información auditiva. Entonces, también pasa eso y también pueden presentarse ese tipo de características en el escenario. Y, pues bueno, una frase más que traía para compartirles, menciona que lo que es el maestro es más importante que lo que enseña. Es decir, y yo lo aterrizo con que las herramientas que puedan tener los entrenadores o las personas que comparten algún tipo de información, entre más ricas y más diversas y más completas puedan ser, pues será lo más valioso para un deportista, un jugador o un atleta. Porque el contenido, como bien mencionó Julio, hace un momento, el contenido lo podemos encontrar en un libro que dice cómo saltar, que dice cómo organizar la defensa en un partido de fútbol, que dice cómo ser un líder, pero de eso a fortalecerlo, llevarlo a la práctica, ensayarlo y practicarlo, es más complejo y más complicado, y de ahí es donde hace tan valioso que seamos conscientes de los diferentes estilos de aprendizaje que podemos llegar a tener. Mm, por último, les mencionaré un poco al respecto del aprendizaje kinestésico, que son pues justo a través del movimiento y donde las personas pueden incorporar mejor la información al moverse o al llevarla a cabo con su cuerpo. Muchos de los deportistas, como les mencioné, son kinestésicos o les gusta tener un estilo kinestésico
Y una situación que pasó mucho en pandemia y que a mí me gustó como para incorporar, seguir incorporando los entrenamientos y no dejar de hacer su deporte, fue el tema de las simulaciones o imitaciones o ensayos por visualización que se llevaron a cabo en muchos casos. Es decir, no necesitamos al 100% estar lanzando una pelota para poder seguir trabajando, para poder seguir ejecutando la pelota si seguimos haciendo imitaciones o simulaciones, ya sea con todo el cuerpo o ya sea solamente con la imaginería o con la visualización. Entonces, mm, también el ejecutar imitaciones o simulaciones, por ejemplo, de un tiro libre, el ejecutar 100, 20 veces, 50 veces el movimiento del tiro o el movimiento del lanzamiento o el movimiento de un salto, aunque sea únicamente recreado, puede seguir favoreciendo y seguir fortaleciendo las redes neuronales y las redes de información que nos permitan pues justo fortalecer el aprendizaje. No lo va a hacer perfecto y no se va al final a aterrizar al 100% a la situación real de la ejecución deportiva o de la ejecución técnica, pero sí te da una aproximación y sí te ayuda bastante a recrear las cosas. Esto en el tema de la simulación. Cuando hacemos el movimiento, pues cuando aprendemos a dominar dominando, pues es muchísimo más fácil que se dé el aprendizaje y que se lleve a cabo y justo gran parte de el mayor porcentaje de las acciones en el deporte se aprenden y se llevan a cabo haciéndolas más que solamente imaginándolas. Pero lo que quiero llegar es que la imitación o la imaginación puede ayudar a complementar muchísimo o a pulir muchísimo algunos de los aspectos kinestésicos que este, solemos estar revisando. Y por último, darles unas recomendaciones que son identificar justo el estilo de aprendizaje predominante en los grupos o los deportistas individuales que tenemos, fortalecer las diferentes formas de enseñanza para abarcar diferentes estilos o preferencias del aprendizaje, moldear las actividades y las tareas en función de las necesidades de los deportistas y motivar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentar un clima adecuado. Con esta última, quiero referirme a que también el estado emocional y también el clima que generemos dentro de un proceso de enseñanza puede favorecer muchísimo el que la información se asimile o se integre adecuadamente o no. Si yo estoy explicando un aspecto táctico, pero lo estoy haciendo regañándote, puede ser que tú, tú, Víctor, o tú, Julio, asimilen más el regaño que la información táctica. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo más atención o más preferencia a la información de la agresión, agresión en el sentido de regaño, de la parte hostil, de la parte del regaño, de la parte de la molestia, del enojo del entrenador o del atleta, que la información tal cual. O de repente decimos, cálmate, 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 y lo estamos diciendo con un acelere y con una mucha efusividad y demás, como que también resultan mensajes contradictorios de lo que estoy solicitando, de lo que estoy pidiendo, con relación a lo que realmente estoy manifestando, lo que realmente estoy este, proponiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas también muy importantes a cuidar dentro de los estilos de aprendizaje es el clima con el cual se promueve y se propone la información que estamos compartiendo. Y de ahí, pues también también una tarea muy importante para los entrenadores y para las personas que están a cargo del, del deporte, pues es que también logramos identificar con qué estado emocional o con qué estilo o forma de verbal y de comunicación eh, el deportista o el jugador adhiere mejor la información. Entonces ya no solo es el contenido, ya no solo es la forma, sino que también es la parte emocional, o sea, dentro de la forma también entra si es visual, si es auditiva, si es kinestésica la explicación, pero además el,
la forma y el fondo de cómo lo manifestamos, cómo lo decimos y cómo queremos hacer llegar esa información. Entonces, hasta aquí solamente voy a leer algunos de los comentarios. Tenía un video que quería compartirles, pero se los dejaré también en comentarios el video, puesto que ya se nos está terminando el tiempo. Y me dedicaré más bien a leer algunos de los comentarios, este, si es que hay alguna una duda o comentario. Mm, Dicen saludos desde San Luis Potosí. Saludos también menciona Carlos Ernesto. Por ahí preguntan sobre el aprendizaje vicario. Lo he encontrado de las dos formas, pero en algunos textos o en algunos libros lo he encontrado como aprendizaje vicario con B de vaca. Entonces, por eso lo puse así, de esa manera. Y bueno, no sé si tengan algo más que comentar o algo al respecto. Por ahí comentaban que el aprendizaje visual es muy importante, pero también que complementarlo con diferentes formas y de diferentes maneras. ¿Algo más que quieran Este, comentar o sí, compartir, Julio? bueno, creo que sería un tema muy amplio, pero nada más voy a como dejar la pauta. Ujú, Que alguna vez una clase optativa tenía la materia de capacidades diferentes. ujú, Entonces, uno está acostumbrado, como mencionas, a poner el ejemplo, ya sea uno o poner a alguien y enseñar de manera visual. ok, Pero como dices, ¿qué pasa cuando tu alumno es débil visual? ¿O qué pasa ujú. cuando tu alumno tiene una cierta discapacidad? El enseñarle cambia todo tu metodología, lo que tú estás acostumbrado a enseñar. Entonces, tienes que buscar otros medios para poder enseñarle el movimiento, ¿no? Sí, y además, justamente con esa parte que mencionas, Julio, eh, mm, es justamente esa parte. Hay que ser muy inteligentes para saber de qué manera podemos aterrizar la información. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que me parece que es de Anaxágoras, que dice que nada que sea humano me es ajeno. Entonces, a mí me gusta como relacionarla con la parte de la empatía que podemos llegar a tener las personas sin necesidad de vivir o de experimentar las mismas circunstancias o situaciones que las demás personas. Entonces, si bien una persona con alguna limitación o débil visual o algo por el estilo, integra y aprende de diferentes formas, probablemente también tenga otras fortalezas justo en el proceso de aprendizaje. Y como bien mencionas, justo es adaptarnos nosotros y ser creativos en pensar de qué manera podemos presentar, exponer la información para que la persona que tiene debilidad visual la pueda entender, la pueda asimilar de forma adecuada, pero implica pues justo también nosotros pensar en estrategias diferentes para integrar los mismos conceptos. Al final, lo rico y lo padre de la información es que la podemos moldear y la podemos adaptar dependiendo vaya, no hay como una realidad absoluta, ¿no? Al respecto de un solo concepto, sino que la podemos ejemplificar y la podemos representar de muchas formas. Y ahí viene la parte de la creatividad que nosotros tengamos para adaptarla y para poderla proponer a los demás. ¿Algo más que quieran mencionar? Mm, Pues yo quiero mencionar que es muy importante eso que dices sobre el clima adecuado, porque sí hay muchas ocasiones en las que puede ser que tengas un regaño por parte de un profesor, un entrenador, y tú solo te acuerdas de que lo que hiciste está mal, pero tal vez no puedas tener como esa exactitud en saber qué fue en qué debe ser lo que debes hacer para que esté bien. Solo recuerdas como esa parte que, que te pasó y ahí se queda, ¿no? Como ese recuerdo. Más que de aprender lo correcto, aprendiste que estuvo mal. Ok, sí. Y
muchas veces como entrenadores y como personas que están del otro lado del deporte, no somos conscientes del cómo se asimila la información que estamos presentando, que estamos manifestando. Entonces, sí, estoy de acuerdo, Samuel, justo también de repente de cómo dirigimos la información que presentamos, influirá en la información que tú como deportista estás integrando. Y entonces, a lo mejor justo aprendiste cómo no hacerlo, pero no aprendiste cómo sí hacerlo, ¿no? Entonces, porque te estaban corrigiendo, te estaban manifestando el error, pero no te supieron decir, cómo se tenía que hacer o de qué manera tenía que ser el gesto adecuado. Y a lo mejor y la intención sí era esa, ¿no? O a lo mejor y de 10 cosas que te dije, 9 son de cómo lo hiciste mal y una es de cómo sí hacerlo bien, pero el volumen y la cantidad de información fue muchísimo mayor hacia el aspecto negativo que hacia el aspecto positivo. De hecho, la próxima semana se va a mencionar y se va a corregir con relación a, bueno, se va a hablar al respecto de alguna de la importancia de los reforzadores y la importancia de cómo manejar la información para que pueda ser asimilada de mejor forma con los deportistas o con las personas en general y lo seguiremos compartiendo y lo seguiremos ahí comentando la próxima semana. Este, pues bueno, tenemos todavía algunos comentarios, pero ya estamos sobre el tiempo. Si nos da oportunidad, los comentaremos fuera del aire, del en vivo que estamos teniendo. Por ahí mencionan de algunas personas que están realizando taekwondo y que van al gimnasio y que les gustaría como fomentar esta parte de una buena manera. Muchos saludos, saludos por muchas personas y... mm, Y listo. Pues bueno, les agradezco muchísimo su participación, a ti, Julio, a ti, Víctor, por venir y exponer ahí frente a ustedes, frente al público de la experiencia, que han tenido y su experiencia como deportistas, tu experiencia como deportista y entrenador también, Julio, que has tenido. Y, y nada, pues les agradezco mucho a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo, todos los comentarios. Espero que los podamos comentar, responder ahorita fuera del aire. Muchas gracias también por los saludos. Y listo, nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribir al correo de la dirección del deporte universitario, específicamente de psicología del deporte, deporte.unam.mx y mi contacto es psicologiaatlética@gmail.com por si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que tenga por externar. Les agradezco mucho y ahora sí nos despedimos de esta ocasión. Bueno, gracias a ti por la invitación.